Che, ¿quieren que les cuente la historia? ¿Alguna vez se preguntaron cómo debe ser vivir en un monasterio tibetano? ¿Alguna vez se les ocurrió eso? ¿O quizás no? Bueno, agárrate esa silla, porque hoy te voy a estar contando lo que fue mi experiencia. Ah, no estaba viendo la cámara, boludo. Lo que fue mi experiencia al vivir en un monasterio tibetano en una aldea tan remota a la que llegué a dedo que hasta los leopardos de las nieves son visitantes seguidos, un animal que es imposible ver. Así que bienvenidos a este nuevo videito. Era agosto del 2018 y yo me encontraba haciendo dedo en las partes más altas de India, en la región de Ladakh, que se caracteriza por sus costumbres más allegadas a lo tibetano que a lo hindú, que es por lo que se reconoce al resto de la India. Y el paisaje es puramente montañoso. Estamos hablando de prácticamente el techo de la India y es el lugar más alto de todo el subcontinente. Bueno, estuve dando vueltas en la zona de Ladakh por un par de semanas y cuando llegué a Leh, unos días después, conocí a un monje que era el monje principal de un monasterio no muy lejano a donde yo estaba, que justo estaba buscando extranjeros para que enseñen inglés a los monjes de 6 a 12 años a cambio de alojamiento y comida. La oportunidad de vivir en un monasterio tibetano y poder convivir con ellos el día a día era una idea que me volaba la cabeza. Ahí a los días había conocido justo a una alemana llamada Linda y un francés, Sylvain. Linda tenía como un conocimiento leve del idioma, del tibetano o del ladakhi también, porque el ladakhi es la lengua de Ladakh, obviamente, pero se asemeja mucho al tibetano. Así que me venía perfecto para poder viajar con alguien así para que se comunique de una manera más fluida. Y por el otro lado lo tenía a Sylvain, a este francés que era astrofísico y especializado en agujeros negros. Así la cabeza. Y después estaba yo, el cordobés que andaba deambulando por ahí dando vueltas. Y bueno, los tres nos juntamos y para allá fuimos. Bueno, pero lo primero, había que tramitar un permiso antes de entrar a esa zona en la que se encuentra este monasterio, porque la región en la que se encuentra está muy cerca de la frontera con Pakistán y con China, dos vecinos con los que India no se lleva muy bien, entonces hace falta tramitar un permiso para que el gobierno de la India sepa quiénes son los que entran y salen. Hacer dedo en los Himalayas no es difícil, pero no es difícil en absoluto. Hacer dedo en India es fácil en general porque los indios son muy curiosos. Tener un extranjero al costado de la ruta con el pulgar ahí o con la manito, que también se hace en alguna zona, crea mucha curiosidad. Entonces por lo general siempre paran. Es muy difícil no moverse a dedo por la India. Obviamente hay otros peligros, hay mucha gente y demás, pero acá en los Himalayas es aún más fácil. No esperamos tampoco tanto, fueron no sé si una media hora, 40 minutos y nos sacó un camión desde Leh y para allá fuimos. Le calculábamos aproximadamente unos 120 kilómetros hasta la aldea de Skurbuchan, que era el destino, que era donde estaba este monasterio. Y a la hora aproximadamente de ir ahí a los saltos y rebotando por todos lados en la caja de un camión, terminamos llegando a las puertas de la aldea de Skurbuchan. A la izquierda se podía ver el río Indus, en el medio las plantaciones, todo verde, y un poquito más a la derecha, como muy cerca del precipicio de la montaña, ya se veía una parte de lo que era el monasterio, que era donde íbamos. Lugar increíble y en el medio de la nada, todo camino de tierra, ripio, silencio total. Lo único que se escuchaba era el río Indus, que va fuerte, a, no sé, a 50, 100 metros donde nosotros estábamos. Nada más. Paz total. El monasterio de Skurbuchan se construyó aproximadamente en el siglo XI después de Cristo y se piensa que la aldea más o menos se construyó al mismo tiempo. El origen inicial del monasterio era una fortaleza en contra de las invasiones, muy posible de las invasiones mongoles, y hoy su población es de aproximadamente unas 1900 personas, base al último censo, en los que la mayoría son todos ladakhi, o sea, son tibetanos. Mientras que íbamos caminando por este camino de tierra,
y un poco tratando de ser consciente de dónde estábamos, a dónde estábamos yendo y toda la locura de esto. Silván me iba contando la creación de los agujeros negros, cómo estos eventos pasan, lo poco que sabemos y demás. Entonces yo tenía como en la cabeza, yo iba marchando a un monasterio a vivir, no sabemos por cuánto tiempo, bueno, en realidad lo que el permiso duraba, que eran una semana aproximadamente. Bueno, y a medida que íbamos llegando, se iban acercando todos los chicos de la aldea, que fueron los primeros que nos recibieron, y también varios curiosos que se asomaban por las ventanas, y la gente que nos saludaba. Uno se comunica cuando viaja, y más cuando viaja a dedo, porque tiene un contacto mucho más profundo y no se mueve por lugares turísticos, entonces la gente no habla tanto inglés, pero siempre está bueno ir con alguien que hable un poquito el idioma, obviamente, ¿no? Pero ayuda mucho a la hora de comunicar y de ir hacia entablar conversaciones mucho más profundas que las conversaciones que uno puede llegar a tener con una conversación básica de señas, con gestos y un inglés mínimo y nada más. Así que tener a la alemana que iba hablando y nos iba traduciendo fue como un golazo olímpico. Una vez que llegamos al centro de la aldea, empezamos a subir hacia el monasterio. Eran escaleras súper empinadas, que casi en algunas partes tenían que subir con las manos por el ángulo y en zigzag. Era un laburito. Acuérdense que estos lugares están en una altura de aproximadamente 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces el mal de altura también te afecta. La cantidad de oxígeno no es la misma. Pero yo feliz, yo estaba flotando, no lo podía creer. Estar en un lugar así que nos estaban esperando era una locura. Y al llegar al monasterio estaba ahí Motup, el lama principal, el que habíamos conocido unos días antes en Le. Mostró un poco los alrededores, el monasterio, las diferentes salas, donde podíamos entrar y donde no estábamos autorizados. Nos llevó hasta la habitación donde íbamos a dormir, que era la parte más alta de todo el monasterio de Skurpuchan, con una vista a todo el valle. Hola, hola. Este es un videíto de una aldea tibetana con este monasterio. Acá acá voy a estar viviendo una semanita o dos o quizá un mes. Estos son los guardianes, los dos leones de las nieves que me van a estar cuidando. Ni más ni menos que voy a estar durmiendo dentro del monasterio tibetano. Estamos en la región de Ladakh. Nos hicimos amigos de un monje y después de hablar un rato nos invitó acá. Esta es nuestra habitación. Ahora estoy con una chica de Alemania y un loco de Francia. Después ellos se van mañana y yo me quedo en este lugar. Impresionante. Soy muy feliz. Increíble. Tan remoto es el lugar en el que estábamos que un mes antes que nosotros llegáramos, me contaban los monjes que habían visto un leopardo de las nieves que bajó de las partes más altas al monasterio y bueno, lamentablemente se llevó el único gato, la única mascota que tenía este lugar. Y bueno, se lo comió. Pero lo fascinante de todo esto es que el leopardo de las nieves es uno de los animales más difíciles de ver del mundo. Y en este lugar en el que estábamos, los leopardos pasan, no seguido, pero me decían que cada 3, 4 meses, cada tanto se los ve. Yo, como amante de la vida salvaje, escuchar todo eso para mí era como, wow, ¿dónde estamos? Esto es increíble. Para mí increíble, no para el gato, ¿no? Que pobrecito no contó el chiste. La rutina en el monasterio era aproximadamente a las 5 de la mañana encontrarse en el salón principal donde se daban los rezos matinales o las pujas guiados por un profesor que estaba ahí, otro monje adulto.
Y después de esta ceremonia o rezos matinales íbamos todos a desayunar. Por lo general lo que se consumía era té de mantequilla, que le dicen. Es un té con grasa prácticamente. O sea, es un sabor muy salado. Para los que hayan estado en zona tibetana seguramente saben de lo que hablo. Es muy pesado porque uno se imagina algo dulce, más agradable, pero sentís el sabor de la manteca caliente y es algo como que uno no espera y puede ser medio fuerte. Lo que sí es pura energía, algo que te ayuda a sobrevivir en esos lugares bastante hostiles. Imagínense que estamos hablando de lugares que se ponen helados y además la altura. Y uno tiene que ir subir y bajar y demás y moverse. Entonces es como mucha energía que les viene bien. Aparte de esa tradicional bebida caliente está el tsampa. El tsampa es la comida típica y la más conocida de la comunidad tibetana, que es básicamente harina de trigo o harina de cebada también. La tuestan y después la mezclan con agua y a veces también la mezclan con el té, con mantequilla que les contaba y hacen como una especie de masa y eso después o lo comen con la mano o lo comen con cuchara. También mucha energía. Bueno, después viene el recreo y un ratito de tiempo libre donde los chicos van a leer o van a jugar o andan por ahí. Después llega la hora del almuerzo, que es muy parecido al desayuno, mucho tsampa, mucho té de manteca, también pan plano, algún curry y después tienen otro recreo más, algún jueguito por ahí. Ahí hicimos un partidito de fútbol, no me di cuenta de grabarlo, pero bueno, les muestro otro partido de fútbol también en un monasterio tibetano en la otra parte de la India, muy cerca de la frontera con Bután, de un viaje de unos años antes que hicimos con unos amigos, también a dedo. Otra experiencia loquísima, jugar al fútbol ahí con los enanos, no sé, a 4000 metros de altura. Experiencia de vida. Después de ese partidito de fútbol viene el rezo vespertino, donde los chicos también practican un poco los instrumentos musicales, ceremoniales y demás. Estar ahí sentado con ellos, también muy loco, en esas habitaciones que tienen, no sé, todas las paredes pintadas con su mitología y sus criaturas y demás, y deformadas por los años. Estamos hablando de lugares que no los han renovado por siglos. Entonces ves cómo el paso del tiempo ha modificado las estructuras, las columnas también un poco irregulares. Son ambientes quizás un poco más oscuros. Entonces también eso le da como otro ambiente. Todo el techo, todo negro del hollín, de las velas que han ardido ahí por siglos. Tiene una energía. A mí me encanta, la verdad, me parece fascinante todo eso. Entonces estar ahí, compartir eso con ellos. Y además los chicos están jugando, nadie le presta atención al profesor. Cada vez que venía el profesor, ahí todos se ponían, viste, firme, pero mientras tanto están todos jugando, se tiran cosas. Los chicos son chicos en cualquier parte del mundo, en un monasterio tibetano o en el medio de Córdoba, la capital. Bueno, y al final, después de este puya vespertino, venía la hora de clase de inglés. Eran aproximadamente unas 2 horas en las que estábamos ahí con los chicos, enseñándoles un poco, charlando, contándole palabras nuevas o haciendo la tarea. Nosotros le enseñamos inglés a ellos y ellos a nosotros nos mostraban los objetos ceremoniales que usan de todo tipo. Y entre medio de todo eso también se ponían a jugar. Yo tenía en su momento el pelo largo, con rastas, y estaban ahí los enanos jugando. Nunca habían visto a alguien con el pelo largo. Imagínense gente que está rodeado todo el tiempo de pelado. Entonces era como toda una sensación. Y después de esa clase de inglés y hinchar los huevos con los chicos, era la hora de la cena, que era muy parecido también, una mezcla del almuerzo y el desayuno. Eran también pan plano, tipo naan, un curry de verduras, algo calentito, arroz, y también había tsampa para los que quisieran, y obviamente también el té que era intomable, el té de manteca, que te pasa así, pero duele. Fueron 5 días que me quedé ahí en Skurpuchan. Me hubiera quedado más tiempo, pero se me vencía el permiso, así que tenía que picar el champión. No tenía ganas que me pongan alguna estampa o algo en la visa, porque mi plan era viajar un tiempo más por India. Entonces, si quería aplicar para algún otro permiso de alguna zona restringida en alguna otra parte de India que esté cerca de las fronteras, eso iba a ser seguramente un problema. Así que, bueno, decidí agarrar todo, despedirme y bueno, volver de vuelta a la ruta e irme a dedo por esos caminos de tierra.
Sí, después de unos 5 kilómetros aproximadamente, le calculé, me levantó una camioneta con caja atrás que son perfectas para tirar la mochila y viajar más relajado, y me llevó hasta la intersección, hasta el camino principal, digamos la ruta que te lleva y de ahí ya todo es mucho más fácil. La verdad que fue toda una experiencia alucinante, fue increíble y hasta el día de hoy me cuesta pensarlo, y cada vez que lo comparto, lo digo, es como wow, estuve en un monasterio tibetano. Fue todo así muy de la nada, fue conocer un día a un monje que nos invitó a enseñar inglés, sacar el permiso y llegar ahí a dedo, jugar con los chicos y después pegar la vuelta e irse. Fue una experiencia que nunca me voy a olvidar y que bueno, espero que les haya gustado y hayan disfrutado un poquito de la cultura tibetana. Gracias por pasar y bueno, nos vemos en el próximo video.